Muy bien, hablábamos del Brahim y de la lamentable noticia. Hoy hemos perdido a 4 miembros de la familia militar, 4 integrantes del ejército y un policía herido. Han caído abatidos 2 narcoterroristas. Pero cada cierto tiempo nos ocupamos de esto y la verdad es que el presupuesto y el estado de emergencia se sigue prolongando en el tiempo sin que al final los peruanos tengamos soluciones efectivas. ¿Hasta cuándo vamos a mantener el estado de emergencia en el Brahim? ¿Hasta cuándo vamos a destinar las ingentes cantidades de dinero que se destinan para luchar contra el narcoterrorismo sin una estrategia? Fernando Rospigliosi, ministro del Interior, está con nosotros esta noche y él nos da alguna respuesta. Fernando, bienvenido. Buenas noches, Mávila. Mira, el problema del Brahim tiene ya casi 4 décadas desde que están ahí los terroristas de Sendero Luminoso, que después se separaron de Abimael Guzmán. El punto es que asociados con el narcotráfico tienen dinero, tienen financiamiento del narcotráfico para seguir haciendo lo que hacen y actúan como sicarios del narcotráfico. Ahora, el Brahim es una selva impenetrable, muy difícil, pero hoy día hay tecnología, hay una serie de elementos e instrumentos para poder detectar a la gente a pesar de que estén escondidos bajo los árboles. Hay una serie de ¿Tú dirías que esta guerra ya la deberíamos haber ganado? Sí, pues. Por lo menos haber liquidado a la gente de... Es indispensable liquidarlos. Porque, claro, de Sendero Luminoso que se ha quedado y que se ha reciclado de esta manera, ¿no? Sí. Como fuerza de seguridad del narcotráfico. Lo que se requiere es inteligencia y tecnología. No es una guerra que se pueda ganar metiendo una gran cantidad de tropas, porque lo que resulta es que siempre van a ser emboscados. Esta gente, como digo, tiene casi 40 años ahí y conoce el terreno mejor que nadie. Saben camuflarse, saben esconderse. Lo que han hecho ahora ¿Tienes es información precisa sobre si lo que ocurrió hoy fue una emboscada o un enfrentamiento? Fue una emboscada. Fue una emboscada, claramente. Bueno, hay un enfrentamiento como producto de la emboscada, es decir, los militares y policías se defienden y disparan también, pero se dicen que han caído 2 terroristas. Claro, porque si es una emboscada, estamos hablando de que han estudiado la ruta del patrullaje, claro, de los efectivos, los han esperado y los han atacado con fines de ¿qué? ¿De pronto de quedarse con las armas? ¿De asustar? ¿De decir aquí estamos? Una de las razones es quedarse con las armas, pero lo que ellos siempre hacen es actuar en función de lo que el narcotráfico quiere que hagan. Es decir, si hay una ruta que el narcotráfico quiere que despejen, hacen una emboscada y entonces las fuerzas del orden se repliegan. Eso es lo que vienen haciendo, como digo, sistemáticamente desde hace mucho tiempo. O si es que ha habido algún decomiso de droga en las inmediaciones, igualmente toman una represalia para castigar a la fuerza del orden. Eso es lo que vienen haciendo año tras año. Esto ocurre hoy. Se necesita inteligencia y tecnología. Y se gastan miles de millones de soles en el Brahim y yo no entiendo por qué no se usan drones, por qué no se usan... Bueno, las cifras las revisé ahora y son 232.1 millones en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional. Solo se ha ejecutado, para seguir hablando de la mala ejecución, el 22%. Hasta el 14 de junio de 2023. No, apenas en el 22%. En realidad las cifras son más altas y muchas veces son secretas porque las Fuerzas Armadas... Correcto, están a cargo pero digamos es lo que está franqueado. Esa es una cifra aproximada, pero igual, eso es dinero. Las Fuerzas Armadas están a cargo del Brahim desde diciembre del año 2006 y a partir de ahí, como digo, se han gastado miles de millones de soles. Y la mayor cantidad del dinero, hasta donde se entiende, va a Ayacucho. Lo que ha ocurrido hoy ha ocurrido en Putis. Sí, eso es en Huanta, la provincia de Huanta. En Huanta, Ayacucho, donde hace poco cayó el camarada Carlos. ¿Podríamos estar hablando de una venganza? No exactamente, pero lo que digo es siempre ellos hacen estas emboscadas por encargo del narcotráfico. Ahora, ¿cómo cae este individuo Carlos? No cae en una batalla, cae por acción de inteligencia, o sea, la policía lo detecta cuando va a salir a un pueblo. Sí. Usualmente ellos están metidos en medio de la selva, pero hacen incursiones a los pueblos, tanto para hacer un ataque como para divertirse, para beber licor y hacer otras cosas. Eso lo hacen, porque tampoco soportan estar metidos en la selva siempre, ¿no? Entonces,
cuando la policía logra detectarlos, es que los atrapa o los abate. Y eso es lo que ocurrió con este terrorista. Lo agarraron en las inmediaciones de un pueblo, cuando al parecer estaba haciendo un reglaje para atacar a las fuerzas del orden en ese pueblo. De acuerdo. Quería presentarte una nota que ha preparado precisamente por la cantidad de años, estas 2 décadas por lo menos, que vivimos en un estado de emergencia y en enfrentamiento constante a estas bandas narcoterroristas, que ha preparado Marlo Rojas y que ha recogido algunas opiniones como alternativas de solución o explicaciones para reconocer hoy por hoy que todavía continuamos luchando contra esto sin el éxito que de verdad esperamos. Vamos a ver el reportaje y continuamos con Fernando Rospigliosi aquí en los estudios. La muerte de los 4 policías y los 3 heridos de gravedad a manos de los narcoterroristas desnuda la cruda situación que se vive en el Braem. Un problema que al parecer no es prioridad para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Porque no se ha decidido cuál es el objetivo político del Braem. ¿No es el narcotráfico? No ha dicho la presidenta que va a combatir el narcotráfico. Este es el narcotráfico. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia no es solamente enviar las columnas para que busquen a los cajachos que se desplazan con los insumos químicos o con la droga. ¿Sobre quién recae la responsabilidad política? El presidente de la República es el responsable político porque es el que determina el objetivo político. Preguntémosle, ¿el objetivo político del presidente es narcotráfico en el Braem? ¿Cuál es la estrategia? Había un premier acá que comía coca en el hemiciclo, ¿te has olvidado? El primer premier que tuvo el señor Castillo venía acá y su desayuno era un paquete de coca. El congresista Guido Bellido. Entonces pusieron un señor Soberón en De Vida que toda la vida sabemos que se oponía a la erradicación y que era más bien un promotor de la coca. Yo sí considero de que sí ha habido de parte del Congreso de la República ahora sí menos acción fiscalizadora a este gobierno, ¿no? Hay situaciones que se han dejado de pasar de manera muy tibia. Además de tener un gran nivel de desaprobación, la presidenta Dina Boluarte y sus ministros tiene un gran problema de liderazgo. Como consecuencia de este gobierno sin rumbo, es que ahora el crimen organizado y el terrorismo y el narcotráfico están ganando cada vez más terreno. Durante los últimos 20 años, decenas de miembros de las fuerzas del orden han sido asesinados por el narcoterrorismo en el Braem. 2 décadas de masacres y abandono que han pasado de gobierno en gobierno sin que nadie haya hecho absolutamente nada. No es posible que de más de 20 años de esta estrategia tengamos como resultado, tengamos como saldo a un narcotráfico mucho más envalentonado, mucho más enraizado, el Braem convertido en la principal zona productora de drogas cocaínicas del Perú, donde se procesan más de 500 toneladas de cocaína anualmente. En mayo del 2021, una masacre en el Braem enlutó al país. 14 personas fueron asesinadas por remanentes terroristas dentro de un local en el centro poblado San Miguel de Elene, en Vizcatán, en la provincia de Satipo, en Junín. En febrero de este año, 7 policías fueron asesinados durante una emboscada en el poblado de Natividad, en el distrito de Pichari, en Cusco, una zona de alto tránsito de cocaína. En ese entonces, durante el homenaje póstumo a las víctimas, una indignada Dina Boluarte expresaba sus condolencias a las familias. Las más profundas condolencias a las esposas, hijas, hijos, padres, madres y familiares de los 7 héroes de la nación. Enérgicamente, la presidenta prometía impulsar una lucha frontal contra el narcoterrorismo, nunca antes aplicada por un gobierno en el Perú. Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal y la más decidida contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico en el Braem.
y en todo el territorio nacional. Lucha que hasta el momento su gobierno viene perdiendo y que ahora enluta a las 4 familias de los oficiales caídos en esta guerra. Es que este gobierno, este gabinete está a la deriva, absolutamente a la deriva, especialmente en el manejo de la seguridad. La presidenta de la Comisión de Defensa, Patricia Chirinos, pide 1 minuto de silencio por los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes lamentablemente fallecieron en este enfrentamiento en el Brain. A pesar de estos hechos lamentables, podemos ver cómo sesiona la Comisión de Defensa con una gran parte de los congresistas aún en la virtualidad y otros totalmente ausentes. Creo que ese tipo de cosas alguien tiene que pedir cuenta, pero lamentablemente el Congreso ha renunciado a su control político. Lamentablemente estamos pasando por una situación absolutamente anómica. La crisis política está debilitando a niveles absolutamente peligrosos a nuestras instituciones y a todos los gobiernos. Sin embargo, hay congresistas que dicen desconocer los crímenes cometidos por terroristas, como el líder del MRTA, Víctor Polay Campos. ¿Qué hizo Polay? A ver, concretamente, ¿por qué le dicen terrorista? ¿Por qué? Porque fue cabecilla del MRTA y el MRTA generó atentados. Usted debe recordar, obviamente, como recordamos todos, o no lo considera así. ¿Usted qué opina? Los derechos humanos, por eso son derechos humanos. No, acá no hay derechos humanos para el uno para el otro. Pero ante la trágica muerte de estos compatriotas en el Braen, la congresista de Perú Libre, María Agüero, prefiere guardar silencio. Congresista Agüero, ¿qué tal? Buenas tardes. Su pronunciamiento a raíz de lo que ha ocurrido en el Braen, lamentablemente, ¿nos permite, por favor, conversar? Informar ese tema, tiene una reunión ahorita. Congresista, su pronunciamiento rápidamente. Después. ¿Qué opina de repente? ¿A quién responsabiliza de esta situación? Bueno, la congresista se retira sin brindar ninguna declaración. Su equipo de prensa también evita que le hagamos las consultas. Bueno, la congresista Agüero es como vive en Estados Unidos y para por ahí, ¿no? A pesar de que dice que es comunista. Y seguramente que por eso no está enterada de lo que ha pasado en el Perú. La peligrosa alianza entre terroristas y narcotraficantes que hoy domina el Braen tiene sitiado a las fuerzas del orden. Y en medio de este fuego cruzado están los más de 500,000 de peruanos olvidados por el Estado, sin oportunidades y arrinconados al mando de estas organizaciones terroristas que continúan comercializando la droga. La congresista Agüero no sabe, no opina, guarda silencio. La presidenta evidentemente expone o declara sus condolencias, envía condolencias a la familia, pero no vemos más. Y uno de los temas que abordábamos en los recientes días era aplicar el famoso Plan Bukele para luchar contra la inseguridad en el país. Situaciones como esta, me parece, marcan una diferencia con lo que ocurre en El Salvador y lo que ocurre en el Perú. ¿Qué dirías tú debería hacer el gobierno de Dina Boluarte? Por mucho que se trate de la continuidad de Pedro Castillo, por mucho que de pronto ella se haya visto en la presidencia de manera sorpresiva, y que tenga también el derecho, pues, de no tener un equipo de trabajo. ¿Qué hay que hacer? Porque si se pretende quedar hasta 2026, no podemos seguir alargando tampoco y dándole la alternativa de, como se dice, hacer el muertito. Fernando. Bueno, primero, lamentablemente con este sujeto Pedro Castillo llegaron al Congreso un número significativo de congresistas proterroristas, que algunos lo expresan abiertamente y otros no lo dicen tan claramente, pero es muy obvio que ellos defienden al terrorismo. Ya lo hemos visto ahora con esta señora, pero hay otros que solapadamente tienen la misma posición. Y de hecho, ese grupo político fue acusado de mantener relaciones con el terrorismo del Braen desde antes de las elecciones del año 2021. O con, por ejemplo, por la del Cote. Claro, o por ejemplo el caso del señor Bermejo, que si no me falla la memoria, él estaba a favor, por ejemplo, de la legalización de todos los cultivos de hoja de coca. Obviamente. Incluyendo, ¿no?, la coca que tenía destino ilegal. Pero claro, o sea, la coca de uso legal
es el 1% de toda la coca que se produce hoy día en el Perú. O sea, el 99% va para el narcotráfico. Y cuando tienes una política tan mala para el sector agrario, la tentación es para muchos agricultores pasarse al otro lado, cruzar la línea. Naturalmente, y no se hace absolutamente nada para evitar eso. Pero en el caso de Bermejo, él está procesado precisamente hoy día por el Poder Judicial por su relación con ¿quién? Con los terroristas del Braen. Y además debería estar procesado ya por los hechos de corrupción que han sido señalados en los últimos días. Bueno, respecto a la pregunta que hacías, evidentemente este gobierno no está haciendo nada. Y como tú bien dices, esta señora llegó ahí sin saber mucho por qué ni cómo había llegado, pero una vez en el gobierno podía haber hecho cosas y puede hacer cosas, pero no las hace. No las hace, simplemente declara la lucha frontal contra el terrorismo, lo que dicen todos, pero no hace absolutamente nada. ¿Dónde está el ministro de Defensa? Que es el que está a cargo del Braen. Ni siquiera ha abierto la boca, ni siquiera ha salido a decir nada, absolutamente nada. No tienen ningún plan, no tienen ninguna estrategia. La producción del programa lo llamó, Bueno, y no hubo respuesta, no se oye, Paul. Al otro claro, lado, claro toc, que no. Es que no tiene nada que decir. Son corchos que flotan en todas las aguas. Lo único que les interesa es quedarse donde están. No les interesa hacer nada, no les interesa al 7 de arreglar. septiembre, ¿cuántos meses va a cumplir este gobierno? ¿Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, Están agosto, desde el 7 septiembre? de diciembre, claro. Correcto. Entonces ya no estamos hablando de los primeros 3 meses. No, ya, claro. no. O sea, no se pide que resuelvan los problemas, obviamente, pero sí que empiecen a hacer algo para resolverlos. Y lo que tú preguntabas, el llamado Plan Boluarte, que como dice Mario Gibeline, solamente quiere quedarte. El Plan Boluarte no existe. Lo que ha dicho el primer ministro son tonterías, no vamos a luchar contra la delincuencia, así. Ese es el Plan Boluarte, vamos a luchar contra la delincuencia, no tienen nada, absolutamente nada. Y ahora han presentado 30 y tantos proyectos de ley para cambiar toda la legislación sobre la policía, etcétera, como un pretexto para no hacer nada. Porque el problema no es de leyes, como es obvio, es problema de decisión. ¿Qué ley necesitan en el BRAE para actuar? Ninguna, lo que necesitan es decisión. Decisión y coraje para enfrentar situaciones difíciles. Y respecto a la delincuencia, nuevamente, lo del plan Bukele lo que se requiere es decisión y coraje, como tiene Bukele en El Salvador. Ese es el punto. No es que si las maras tienen tatuajes o no tienen tatuajes, esas son tonterías. Decisión y coraje, esa es la receta que se requiere acá y que se puede aplicar tranquilamente. No hay ningún obstáculo para que este gobierno enfrente con decisión a los terroristas del Braen, para que use inteligencia y tecnología para acabar con ellos. Son pocos, son 100, 120, no son más que eso, pero están en una selva impenetrable y se requiere hacer cosas. De acuerdo. Y no pararse a hacerle caso a la Comisión Interamericana y a todos los defensores de delincuentes y de terroristas, que son los que tratan de frenar una lucha frontal realmente contra Nos esta queda gente. claro su punto de vista, en efecto, igual, probablemente el monto que nosotros dimos no sea el total, pero es un monto considerable. Y cuando uno ve los pocos resultados, uno dice, caramba, más dinero despilfarrado, porque a la larga continúa aumentando el número de hectáreas dedicadas a la coca, continúan en actividad el quispe palomino que ha sobrevivido al hermano y el problema no se resuelve. Y seguimos en estado de emergencia permanente. Gracias a Fernando Rospigliosi por acompañarnos esta noche.